Cioè te immagina, stiamo nell'83 gendarmi che vanno da quei 3-4 cardinali pedofili. Io sono convinto che se la verità su Emanuela dovesse uscire fuori, tutto il vostro mondo che va avanti da 2000 anni crollerebbe, o viva o morta. Cioè Emanuela io la ritroverò in qualche modo. ¿Cuáles son los vínculos del Vaticano con la mafia italiana? ¿Qué relación tuvo una profecía hecha en 1917 con el atentado ocurrido al Papa en el año 1981? ¿Y cómo se relaciona ese atentado con uno de los misterios más grandes de todos los tiempos? De eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. La desaparición de una persona siempre genera un gran revuelo. Si esa persona es una menor, mucho más. Si la desaparición de la menor queda ligada con las altas esferas de la Iglesia Católica Romana, las cosas no solo se revolucionan, sino que empiezan a volverse más intrincadas. El incidente al que vamos a referirnos suscitó a lo largo de los años las más diversas teorías, todas ellas de oscuras implicancias. Todo comenzó en 1983, cuando una chica de 15 años que vivía en la Ciudad del Vaticano se esfumó sin dejar rastro. La desaparición terminaría siendo vinculada a los hombres de la curia, a la banda de la Magliana, una organización criminal romana, e incluso a un terrorista turco. No fueron pocos los investigadores que se perdieron en ese laberinto de especulaciones sin llegar a respuestas certeras. Sin embargo, lo que sí quedó claro con el paso del tiempo es que hay en este asunto una trama secreta que 40 años después sigue sin salir a la luz gracias a las maniobras de siniestros personajes. Bienvenidos al misterioso caso de Emanuela Orlandi. ¿Sabían que pueden encontrar información oculta de los archivos del Vaticano? Para realizar este informe, que muchas veces YouTube nos estuvo bloqueando el informe, nos puso sanción, nos puso restricción de edad, tuvimos que reeditarlo un montón de veces, tuvimos que recurrir a buscar información, datos, videos, fotos en lugares diferentes a los ordinarios. Y para poder acceder a estos lugares utilizamos una VPN. Nosotros usamos Surfshark. Con Surfshark vas a poder acceder a este tipo de contenido sin riesgo que te roben los datos, te hackeen o se metan en tus dispositivos. Uno de los peligros más vistos al utilizar páginas desconocidas es que nos suceda algo así, pero todo esto se puede evitar simplemente utilizando una VPN. Yo la utilizo a diario cuando, por ejemplo, tengo que conectarme con mi notebook a Wi-Fi de lugares públicos y quiero proteger mis datos, o para sumar datos a este tipo de informes que no encontraría de otra manera. Además de eso, me permite acceder a contenido como videos de YouTube o películas que están restringidos en mi país. Porque otra de las cosas que se pueden hacer con Surfshark es desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de Netflix, utilizar BBC iPlayer, Hulu y otras plataformas que actualmente tienen contenido bloqueado aquí. Si quieren bajarse Surfshark, les dejo el link aquí debajo en la descripción. Si utilizan mi código Magnus Mephisto van a tener un 83% de descuento y 3 meses gratis. Además de eso, van a poder bajarse Surfshark One. Surfshark One viene con un antivirus, la posibilidad de realizar búsquedas con resultados totalmente orgánicos y un sistema de monitoreo con alarmas que te avisará en caso de que tu información personal, contraseñas o tarjetas de crédito se encuentren expuestas. Así que no sé qué estás esperando para bajar Surfshark, te dejo el link aquí debajo en la descripción, bájalo, usalo, después me comentás qué tal te pareció. Y ahora sí, comencemos. A principios de 2023, el promotor de justicia del Vaticano anunció sus intenciones de reabrir la investigación sobre la desaparición de la joven Emanuela Orlandi. La decisión de la Fiscalía de la Ciudad del Vaticano sigue, según el comunicado, las peticiones realizadas por la familia de la víctima en diferentes sedes judiciales. La noticia trajo una fuerte repercusión en las redes, donde se revivió toda la pesadilla acontecida por la familia de la chica, de la que aún se desconoce el paradero. Los internautas se sumaron al pedido de justicia y no tardaron en aflorar viejas teorías que señalan hacia gente poderosa que podría haber estado actuando entre las sombras. Las sospechas no son para nada infundadas, sobre todo si se tiene en cuenta que Emanuela fue la primera persona en desaparecer de su ciudad. Sí, Emanuela no vivía en cualquier ciudad, como ya dijimos, residía en el Vaticano. El Estado Vaticano está rodeado por muros. Tiene 44 hectáreas de extensión y el 75% de su territorio está cubierto por jardines.
Está regido por una teocracia organizada, como una monarquía absoluta, y es por lejos el estado más pequeño del mundo. Allí se alberga la Santa Sede, máxima institución de la Iglesia Católica. La ciudad cuenta con un supermercado pequeño, un banco, un local de ropas y cajeros automáticos. Detrás de los muros, en una calle interna, hay edificios que están destinados a los cardenales y un palacio pontificio. Aparte de las autoridades clericales, en la Ciudad del Vaticano viven 800 personas. Un poco más de la mitad cuenta con derechos de ciudadanía y se concentran en 3 edificios, de 3 pisos cada uno. En el segundo piso de uno de los edificios intramuros vivía Emanuela Orlandi con su círculo íntimo. Ellos, como el resto de sus vecinos, se encontraban bajo la ilusión de que allí nada malo podía pasar, nunca. Pero un día la tragedia llegó, y aún se rehúsa a marcharse. La vida de todos se terminaría convirtiendo en un auténtico calvario, repleto de idas y venidas, información cruzada y amenazas. La familia nunca pararía de increpar a las autoridades hasta 1997, cuando la justicia llegara a un veredicto. Pero no nos adelantemos, para conocer cómo fue el final de esta historia es necesario que comencemos por el principio. En el año 1920, el abuelo de Manuela empezó a trabajar como empleado del Estado Vaticano. Comenzó atendiendo a los caballos de las carrozas del Papa y pronto, atentos a su buen desenvolvimiento, le dieron otras tareas consideradas más importantes. Así fue como el hombre escalaría hasta la prefectura de la Casa Pontificia, que se ocupa de las audiencias de la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Este puesto, que lo requería de modo constante, le significó la adjudicación de una vivienda en el Vaticano. La casa la terminaría heredando su hijo Ercole. Ercole, por su lado, seguiría trabajando para el Papa y forjaría dentro de esas 4 paredes su propia familia. Una familia feliz cuyo bien más preciado era la presencia de sus 5 niños, entre los que se encontraba Emanuela. Los pequeños pasaron sus primeros años de vida en lo que parecía ser un paraíso. Jugaban en jardines pulcramente cuidados y corrían por calles siempre limpias y seguras, lejos de las malas influencias. Cuando se hicieron más grandes, empezaron a atravesar los muros de la ciudad en la que habían nacido para realizar diversas actividades. Emanuela iba al colegio por la mañana. Por la tarde, 3 veces a la semana, estudiaba música en la escuela de Plaza San Apolinaire, muy cerca de Plaza Navona. Tocaba la flauta traversa y el piano. Solía ir caminando o en bus. Y nunca lo hacía sola. O casi nunca. Aquel 22 de junio de 1983 decidió, enojada, ir a la clase a pesar de que su hermano Pietro le dijo que no podía acompañarla. ¿Qué tan distinto sería todo hoy si el joven se hubiera dispuesto a llevarla con su auto? Es algo que aún desvela al mismísimo Pietro, que en más de una entrevista confesó la culpa que lo asola desde ese nefasto día. Pero volvamos a ese momento preciso. Lo cierto es que no había razones para temer. La distancia que Manuela tenía que hacer hacia el instituto musical era de apenas 4 kilómetros. Reconstrucciones posteriores arrojaron algunas pistas. Emanuela atravesó la Porta Santa Ana, que marca la frontera entre el Vaticano y la ciudad de Roma, luego cruzó la calle y esperó el colectivo 64 en la plaza de la Città Leonina. Al cabo de unos pocos minutos llegó a su destino. Fue allí donde las cosas se empezaron a truncar. Las alarmas comenzaron a encenderse cuando Emanuela llamó desde un teléfono público a su hermana Federica. Con notable entusiasmo le contó que había sido abordada por un hombre que le había ofrecido distribuir volantes en un desfile a un precio altísimo. Federica, por supuesto, no vio con buenos ojos esto, por lo que le recomendó tener cuidado especial y no aceptar nada hasta que no hablara con sus padres. A las 7 de la tarde, Emanuela salió del instituto y caminó con una compañera hasta una parada de colectivos. Era de día, hacía calor, mucha gente se movía de un lado para el otro. Emanuela iba a encontrarse con su otra hermana Cristina, cerca del lugar. Cuando Cristina miró su reloj y vio que Emanuela estaba retrasada, decidió ir a buscarla a las inmediaciones del colegio. Llegó a la parada del colectivo en la que había estado Emanuela a las 7:20. Pero Emanuela no estaba y ningún bus había pasado. Fue así como se dio inicio a un enigma que aún no presenta solución. Cristina regresó a su casa desesperada.
Los padres preguntaron por Emanuela en la escuela. Pietro, ya con el cargo de conciencia empezando a roerle los pensamientos, la buscó por parques, plazas, hospitales. La policía les pidió 24 horas para tomar la denuncia de la desaparición. Tenían esperanzas de que todo se tratara de un desencuentro, de un malentendido. Creían que la chica podía aparecer por sus propios medios en cualquier momento. No es más que una travesura, repitieron. Pero los minutos pasaron y esos argumentos se evaporaron. Desde la Secretaría de Estado del cardenal Agostino Casaroli le avisaron al Papa Juan Pablo II que estaba en una gira en el todavía régimen comunista de Polonia, con miles de personas en las calles. ¿Tenía el Vaticano acaso un protocolo para eventos de estas características? Bueno, hay evidencias que indican que debería haberlo tenido. Ya veremos por qué. A la mañana siguiente se presentó la denuncia por la desaparición de Emanuela Orlandi en la Inspección General de Seguridad Pública del Vaticano. Ya era un asunto oficial. Poco después surgió una posible pista. Un guardia de tránsito y un agente de policía habían visto una muchacha que podía ser Emanuela con un hombre que llevaba una bolsa publicitaria de Avon. Estaban junto a un coche BMW que nunca quedó muy en claro si era gris o era verde. Se rastrilló la zona en busca del sujeto o el auto. Nada apareció. 3 días después, mientras la tensión aumentaba, los servicios secretos italianos se instalaron en la casa de los Orlandi. Primero revisaron todas sus agendas e interrogaron a todos sus amigos. Luego revisaron toda la casa, poniendo especial atención en la habitación de Emanuela. Se llevaron cartas y diarios. Muchos de ellos jamás fueron recuperados. Al cumplirse una semana, ya todos los miembros de la familia sospechaban que las cosas no iban bien. Los oficiales daban demasiados rodeos con las cosas, las acciones de búsqueda parecían estancadas o muy relajadas. Los Orlandi, además, se dieron cuenta de que estaban siendo constantemente vigilados. Los agentes parecían más interesados por los pasos que ellos daban que por encontrar a Emanuela. Decididos a no dejar que el tiempo se perdiera de esa manera, Ercole y su esposa contactaron con el periódico Il Tempo, contaron toda la historia y pidieron que se publicara una foto de Emanuela en una página central. Bajo la foto estaría el teléfono de ellos para alentar a posibles testigos. Los llamados empezaron a llegar ni bien se publicó la nota y no se detuvieron por casi un mes. Todas pistas poco sólidas o confusas. Y no faltaron, por supuesto, los bromistas inescrupulosos. La primera pista trascendente recién llegaría para algunos el día 3 de julio. Y la pista no la dejaría un llamado anónimo, sino que la daría el mismísimo Juan Pablo II en un discurso brindado en el Angelus. En ese discurso el Papa se refirió a la desaparición y exclamó: "No pierdo la esperanza en el sentido de humanidad de los responsables de este caso". La declaración resultó bastante llamativa para la familia Orlandi porque el Papa estaba dando por sentado que la chica estaba siendo retenida por alguien. ¿Acaso él sabía algo que los demás no? ¿O era simplemente una forma de decir? Difícil creerlo, sobre todo si se tiene en cuenta que 48 horas después de lo que dijo el Papa, llegaría el primer mensaje extorsivo. Aparece así en escena quien pasaría a conocerse como el americano fantasma. En una llamada veloz y directo al Vaticano, un hombre con acento norteamericano aseguró que tenía de rehén a la joven y pidió una recompensa. Pero no una recompensa convencional, no pidió dinero. A cambio de dejar libre a Emanuela, exigió una condición difícil de cumplir: que le entreguen a Ali Aska. ¿Que quién es Ali Aska? A eso vamos. El 13 de mayo de 1981, el Papa Juan Pablo II había sido víctima de un atentado. Alguien le había disparado 4 veces. El Papa había perdido mucha sangre y había tenido que ser hospitalizado. El agresor fue rápidamente detenido y sentenciado a cadena perpetua. Su nombre era Ali Aska. Entonces, ¿de eso se trataba todo? ¿Aliados de Aska estaban intentando cambiar una vida por la otra? Los oficiales pidieron que no se crearan falsas expectativas. No podían saber si el americano fantasma estaba diciendo la verdad. 2 días después, otro llamado del secuestrador se encargó de zanjar esa duda. En el llamado, el hombre dio información íntima sobre la cautiva, demostrando de este modo que estaba realmente en contacto con ella. Cortó luego de que le pidieran una prueba de vida más contundente. El 7 de julio, el Papa recibió a la familia Orlandi en una audiencia. Si bien les ofreció consuelo, se mostró correcto y evasivo. Al otro día se hizo público que Aska se negaba a ser intercambiado por Emanuela.
Según palabras del hombre, no sabía por qué lo querían fuera de la cárcel. Incluso dijo que los secuestradores debían liberar a la chica sin condiciones. ¿Estaba realmente Aska sorprendido con el pedido de los secuestradores? ¿O estaba acaso fingiendo que no sabía de qué se trataba todo? ¿Lo habían obligado a decir esto? Estas preguntas se debatían en todos los hogares del país y del mundo. La bola de nieve había empezado a rodar y no paraba de agigantarse. En respuesta a su pedido de pruebas de vida más concretas, la familia Orlandi recibió una misteriosa caja por correo. En la misma estaba la bolsa que Manuela llevaba en el momento de desaparecer. No se trataba de una muestra de vida, pero claramente demostraba que los captores no mentían. El asunto empezó a tomar los medios cada vez con más fuerza y entonces los secuestradores empezaron a dejar manuscritos en camiones móviles de la televisión italiana. Otros fueron enviados desde Boston, Estados Unidos. En todos se solicitaba lo mismo, la liberación del terrorista turco. Nos hemos llevado a la ciudadana Emanuela Orlandi solo por pertenecer al Estado del Vaticano, aclaraban. Además pusieron un plazo. Tenían hasta el 20 de julio para cumplir lo que ellos pedían. El 17 de ese mes, con la cuenta regresiva ya colgando sobre sus cabezas, una grabación llegó a la agencia líder de noticias en Italia. En la cinta se escuchaban gemidos y lamentos de una niña. El tío de Manuela dijo que era ella, sin dudas. Otros familiares no estuvieron tan de acuerdo. Las negociaciones se dilataron y quien atentó contra el Papa siguió sin querer salir de la prisión. Con la creencia de que esto podía abrir nuevas líneas de investigación, quienes estaban a cargo del caso empezaron a indagar sobre las razones por las que Aska habría querido matar a Juan Pablo II. La versión más extendida era que con sus viajes a la Polonia comunista, Juan Pablo II había animado a la Iglesia a participar en el diálogo social, fortaleciendo el movimiento sindicalista Solidarnosc y contribuyendo a su manera a la caída de los sistemas comunistas de Europa. Se supo luego que después del atentado, los servicios de inteligencia franceses avisaron sobre un riesgo de secuestro contra ciudadanos que vivían dentro del Vaticano. ¿Un movimiento comunista estaba acaso detrás de todo esto? ¿Se había sabido desde un comienzo que esto podía pasar? Juan Pablo II no dejó explicitada su postura, ni declaró por ocultamiento de información. Sí dejó constancia de que creía de modo ferviente que todo lo relacionado de su casi asesinato era parte de un plan divino. Creía sin vueltas que lo que le había sucedido había sido profetizado hacía más de 60 años. El 13 de mayo de 1917, 3 jóvenes pastores portugueses afirmaron que la Virgen María se les había aparecido para confiarles 3 secretos en formas de profecías. 2 de los secretos se revelaron en 1941, mientras que el tercero recién en 1960. La Iglesia no los hizo públicos hasta mucho tiempo después. El tercero, de hecho, no sería revelado hasta el 2020. Ese tercer secreto, se sabría después, hablaba de un atentado a un papa. Un atentado que se concretaría un 13 de mayo de 1983, como ya vimos. Si era una coincidencia, era muy grande. La aparición de la Virgen y el atentado habían ocurrido ambos un día 13 de mayo. Teniendo en cuenta que era imposible que Aska supiera el contenido del tercer secreto, ¿acaso era realmente una profecía cumplida? Juan Pablo II siempre estuvo convencido de que sí. El 27 de diciembre de 1983, el Papa visitó en la cárcel a Ali Aska. El hombre le preguntó: ¿por qué no murió? Sé que apunté bien y sé que la bala era devastadora y mortal. ¿Por qué entonces no murió? Dicen que el Papa solo atinó a decir: una mano disparó, otra mano desvió la bala. Entonces Emanuela era víctima de un efecto colateral que había salvado al Papa pero le había condenado a ella. ¿De esta manera obraba la fe? Aska se negó por tercera vez a ser intercambiado por Emanuela al cabo de unos meses. De a poco desapareció de esta historia y se perdió interés en él. De un modo o de otro se lo consideró siempre una especie de títere. El presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi le otorgó el indulto a petición del Papa, tras lo cual fue deportado a Turquía en junio del 2000, donde aún reside. Según sus vecinos, se dedica a alimentar a los gatos callejeros. A lo largo de los años culpó de su intento criminal a la entonces Unión Soviética, al mundo comunista, al Irán del Ayatollah Khomeini y a la extrema derecha turca aunada en los Lobos Grises, un grupo racista y xenófobo.
Uno de sus últimos señalamientos de responsabilidad fue hacia la logia masónica Propaganda Due. ¿Estuvo realmente alguno de estos grupos involucrados detrás del intento de homicidio del Papa? Y por consiguiente, ¿alguno de estos grupos estuvo involucrado detrás del secuestro de Manuela? Estas preguntas al día de hoy siguen sin respuesta. La causa de Manuela fue cerrada en 1997. Hasta entonces, la investigación seguía la pista del terrorismo internacional, pero las respuestas reales brillaron por su ausencia. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. De allí en adelante la causa pasaría por diferentes momentos de tensión, hasta su última reapertura en 2023. Veamos qué fue lo que sucedió en esos caóticos 26 años. El Papa le otorgó al hermano de Manuela un trabajo muy bien pago en el Banco del Vaticano. Pietro cree hoy día que ese trabajo fue una especie de soborno. Le estaban dando un buen porvenir para que aceptara lo inaceptable, que jamás se sabría la verdad sobre la chica desaparecida. Sin embargo, a pesar de que todo era confusión, la familia Orlandi no bajó los brazos, aunque para mediados de los años 90 hubo un claro intento de sacar el tema del ojo popular. Ellos nunca claudicaron y siguieron por un camino que los llevaría a descubrir más y más detalles desconcertantes. Sin ir más lejos, para los 2000, los Orlandi recibieron una carta con una foto de una mujer muy parecida a Manuela, que estaba en el interior de un convento en Inglaterra. Sin perder un segundo, se dirigieron hacia el lugar junto a la Policía Internacional. Lamentablemente comprobaron que la chica a la que hacía alusión la foto no era en persona ni un poco parecida a Manuela, ni siquiera coincidía su edad. En otra ocasión, en 2012, Pietro visitó un monasterio de clausura en un pueblo cerca de Bolzano, al norte de Italia, sobre la punta de una colina a la que solo se podía subir a pie. Allí vivían 7 u 8 monjas. Otra vez, una fuente le había dicho que una de las mujeres era su hermana. Falsa alarma. Como cuando le dijeron que Manuela había sido vista en un manicomio. El padre de la joven murió en 2003, amargado y dolido por no poder reabrir la causa judicial. Recién en 2005 todo pareció dar un giro totalmente inesperado. Una mujer llamada Sabrina Minardi confesó en 2005 que ella misma había participado del operativo para secuestrar a Emanuela Orlandi, generando un enorme revuelo y haciendo que el caso volviera a los tribunales. La declaración de Minardi trajo una serie de controversias. ¿Las razones? La mujer aseguró que detrás de todo el plan había estado su ex amante, Enrico De Pedis. Enrico era ni más ni menos que el jefe del grupo mafioso Banda della Magliana. ¿Y por qué había hecho Enrique todo aquello? Bueno, fácil, por un ajuste de cuentas. Todo indicaría que la banda de Enrico tomaba dinero de la mafia y lo depositaba en el Banco del Vaticano, que lo lavaba y lo depositaba en el Banco Ambrosiano. Investigaciones posteriores comprobaron que parte de ese dinero de la mafia fue utilizado por el Vaticano, más precisamente por Juan Pablo II en los años 80, para financiar el grupo Solidaridad, liderado por Lech Walesa, en Polonia. Se especula con el hecho de que la mafia pudo haber pedido ese dinero de regreso y al descubrir que el mismo ya no estaba, las cosas se habrían salido de control. Prueba de esto es el supuesto suicidio de Roberto Calvi. Roberto Calvi era conocido como el banquero de Dios por la prensa debido a su estrecha relación con la Santa Sede y había sido el presidente del Banco Ambrosiano. En 1982, luego de este escándalo de cifras millonarias, había aparecido ahorcado. Se descubrió tiempo después, gracias al rol de los forenses e investigaciones independientes, que lo suyo había sido un brutal e innegable asesinato. Sin embargo, nadie terminó tras las rejas por esto. ¿Fue acaso el secuestro de Emanuela la respuesta a negocios truncos entre el Vaticano y la mafia? Y si es así, ¿por qué se pidió la liberación de quien había atentado contra el Papa? Algunos investigadores sostienen que la libertad del turco, que casi acaba con la vida de Juan Pablo II, fue una pantalla, una puesta en escena para desviar la atención de lo que en realidad pasaba. ¿Tiene lógica esta explicación? Con tal de dejar en las penumbras su asociación con criminales organizados, la Santa Sede había inventado los llamados de los secuestradores. Sabrina Minardi dijo también que Enrico no había actuado por iniciativa propia, sino bajo las órdenes del famoso americano, a quien identificó como el arzobispo Paul Marcinkus.
Al mismo tiempo, se conoció un informe de los servicios secretos italianos donde se sugería, en coincidencia con los dichos de la mujer, que Marcinkus efectivamente podía haber sido la voz del extorsionador. Todo el caso tomaba con esto nuevos horizontes. Citada por la justicia 3 años después, el testimonio de Minardi permitió encontrar un sótano donde presuntamente había estado secuestrada Emanuela. ¿Bastó esto para llegar a una conclusión? No. Para entonces, tanto De Pedis como Marcinkus estaban muertos y no podían declarar. Sobre esto hay un dato de color para nada menor. De Pedis fue muerto en 1990 de un tiro por la espalda, en una situación jamás esclarecida. Pero no solo eso, fue enterrado en la iglesia San Apollinare. Sí, el mismo edificio donde Emanuela estudiaba música y fue secuestrada. ¿Por qué había tenido una sepultura privilegiada alguien con su prontuario? La familia Orlandi pidió que la tumba se abriera, suponiendo que allí podían haber indicios de Emanuela, o por qué no, su cuerpo. Sin embargo, solo encontraron los huesos del mafioso. Aquellos, sin embargo, no serían los únicos restos que exhumarían. Pero antes de volcarnos a todo esto es necesario conocer algunos detalles de vital importancia, ocurridos entre 2012 y 2013. Detalles que incluyen una peculiar frase de un papa y una confesión. La familia Orlandi insistió con su reclamo de verdad con Francisco apenas fue designado pontífice. En 2013 tuvo un fugaz encuentro con él en la parroquia Santa Ana. A la salida, cuando el Papa empezó a saludar, el jefe de gendarmería, Domenico Gianni, le presentó a María, la madre de Emanuela. Francisco la tomó de las manos y le dijo: «Ella está en el cielo». La frase obviamente conmocionó a todos y en especial a Pietro, porque Francisco estaba dando por sentado que Emanuela estaba muerta si no había pruebas que comprobaran aquello. ¿Otra vez estaban en la presencia de un papa que sabía algo y no lo estaba comunicando? Ese mismo año, un fotógrafo y asesino, Marco Accetti, confesó haber participado junto a De Pedis del secuestro y homicidio de Emanuela. Su versión coincidió con la de Minardi. El hombre también formó parte de otros secuestros y fue detenido en reiteradas oportunidades. Incluso fue juzgado por el crimen de José Garramón, el hijo de 12 años del embajador uruguayo en Italia, ocurrido en 1983. Sus declaraciones siempre fueron puestas en duda. El hombre ya estaba encarcelado y es probable que todo se tratara de un intento por conseguir algo de popularidad, o quizás alguien le había indicado que dijera aquello para seguir entorpeciendo el camino hacia la verdad. Y como si las cosas no estuvieran hasta aquí bastante enrarecidas, todavía falta hablar de lo que se conoció como la pista sexual. El padre Gabriele Amort, nombrado por Juan Pablo II como jefe de exorcistas de la Santa Sede, presentó una teoría que escandalizó a muchos. El cura informó que en la desaparición de la joven podría haber estado involucrado un policía que prestaba servicios en el Vaticano y hasta personal diplomático asignado en aquel estado. Para Amort, un hombre que ha realizado a lo largo de su vida más de 70.000 exorcismos, todo se trató de un caso de explotación sexual. Asegura que a Emanuela la asesinaron luego de una fiesta repleta de perversiones. Según su testimonio, un gendarme era el encargado de reclutar a las chicas para que participaran de estas veladas secretas. Veladas que, según él, se gestaban por la mismísima intrusión de Satán en los pensamientos de los hombres más cercanos a Dios. Amort murió en septiembre de 2016, sosteniendo sus palabras. Nunca pudo aportar pruebas para lo que decía, pero en 2022, en un documental de Netflix sobre Orlandi, una amiga de Emanuela contó que poco antes de desaparecer la chica le había contado que estaba siendo molestada con intenciones sexuales por alguien muy cercano a Juan Pablo II. ¿Acaso siempre tuvo razón el cura exorcista? Para complicar más todo, en 2019, Pietro Orlandi recibió una carta anónima que contenía las fotos de una estatua y de una tumba del cementerio teutónico del Vaticano. Se trataba de la tumba del ángel, donde había sido enterrada una princesa alemana. La carta le decía que allí estaba lo que hacía tantos años habían estado buscando. El Vaticano autorizó que se abrieran las tumbas para comprobar si allí se encontraba el cadáver de Emanuela, y la sorpresa fue doble. No solo no había vestigios de los restos de la adolescente desaparecida, también faltaban los huesos de las dos princesas que supuestamente estaban enterradas en ellas.
Para terminar de nublar el panorama y agregarle más matices a esta historia, se dio a conocer un documento del Vaticano que da cuenta de fondos girados a Inglaterra durante años para las necesidades de una enigmática mujer escondida allí que podría ser o haber sido Emanuela. En un dossier de 200 páginas se detallaron los gastos de casi $500,000 entre 1983 y 1997, con pagos hechos en Londres. En los documentos se habla de un alejamiento domiciliario de una joven, pero en ninguna parte del archivo dice si la joven en cuestión está viva o muerta. ¿Murió acaso Emanuela en 1997 cuando dejaron de mandarse fondos? Y si realmente era ella la chica mencionada en los documentos, ¿qué hacía allí? ¿Por qué la mandaron al extranjero? ¿Sabía algo que no quería que se divulgara? Emanuela es, sin dudas, una pieza en un rompecabezas donde diferentes grupos de poder se entrecruzan de modo vil, maquiavélico y corrupto. Su caso deja en evidencia que hay vínculos que son más fuertes que la justicia y que pueden lograr que 4 décadas de investigación lleguen una y otra vez a callejones sin salida. Juan Pablo II murió en 2005. ¿Qué respuestas se llevó con él? ¿Qué pistas ocultó? Con la reapertura de la causa en 2023, la familia Orlandi espera que por fin pueda accederse a datos concretos que permitan saber lo que le ocurrió hace ya tantos años. ¿Serán alguna vez juzgados aquellos que le prohibieron a Emanuela tener una vida junto a sus seres amados? Si bien la Ciudad del Vaticano en teoría debería ser una ciudad sagrada, luego del caso de Emanuela se convirtió en la prueba certera de la veracidad de un famoso dicho, ese que reza, pueblo chico, infierno grande. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que os haya interesado la historia de Emanuela. Me lo pidieron bastante este caso, así que por fin lo pudimos hacer. Ahora quiero preguntarles a ustedes qué creen que fue lo que le sucedió a esta chica. Quiero leer su veredicto aquí debajo luego de escuchar todas las posibilidades que fueron surgiendo a lo largo del caso. También los invito a dejar su like, suscribirse y activar notificaciones. Quiero agradecer a todos y cada uno de los miembros del Clan Mephisto que aparecen aquí a mi costado, porque sin ellos no sería posible realizar este tipo de casos que muchas veces son ocultados y también desmonetizados por YouTube. Los invito a dejar un comentario con sugerencias para posibles futuros videos y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto, nos veremos seguramente la próxima. Adiós.